quiero dirigirme al cabeza de familia, al varón, todos los varones que están en esta mañana, en este lugar. Por supuesto, hermanas, no crea que esto no tiene implicaciones para ustedes, sí las tiene. Pero quiero dirigirme directamente, hermanos, a los hombres de esta congregación y a aquellos que quizás puedan escucharme. Debemos saber, hermanos, que el padre de familia tiene una posición privilegiada en el hogar, que ha procurado conformarse a las Escrituras. Él tiene una honra y respeto que le dispensan su esposa e hijos. A él se le ofrecen diferentes atenciones. Creo que esto nos gusta a todos los varones. El mejor plato de comida, eso espero, ¿no? Se le consultan las decisiones más relevantes y aún las más prácticas. Eso corresponde a esa posición que Dios le ha otorgado como cabeza de su familia. Pero el papel del padre no es solo disfrutar de los beneficios de llevar sobre sí el liderazgo. Su papel también conlleva a grandes responsabilidades. Él gobierna, él se hace cargo de la disciplina de los hijos, él es el encargado de proveer los recursos económicos para que su familia tenga lo que ésta necesita, entre otras muchas más funciones. Sin embargo, en ocasiones los padres limitan su liderazgo a estas cosas materiales y tangibles, olvidando que también es el cabeza en los asuntos religiosos. Es común que los padres deleguen la tarea de las devociones familiares a sus esposas, excusándose en sus trabajos diarios. Pero la misma forma como el padre y esposo debe proveer los recursos materiales, también debe proveer el alimento espiritual en el área doméstica. Él es llamado para ser cabeza de su casa. Observemos que es parte de la pedagogía de Dios esto de ser cabeza. A Él le ha placido poner una cabeza sobre las instituciones y responsabilizarlas, más específicamente del liderazgo espiritual. Dios otorgó una cabeza en el pueblo de Israel para que presidieran los asuntos sagrados. Dios ha dado una cabeza para dirigir la iglesia. Cantábamos hace un momento, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Dios ha dado una cabeza en cada hogar para que presida los asuntos de la devoción hogareña. Pero vivimos en una época que repudia, por decirlo menos, el papel del esposo y padre. Que el hombre sea cabeza es muy mal visto y no es de extrañar en una sociedad opuesta a todos los designios de Dios. Una mujer, cabeza del hogar, es una heroína. Pero un hombre, cabeza de hogar, es un machista. La televisión y el cine muestra a la figura masculina en un papel relegado a la de un simple espectador y en ocasiones un ser sin capacidades ningunas y que está sumiso a la mujer. Qué terrible es ver que hoy la televisión muestra cómo la esposa y los hijos se burlan de su papá. Lo que terrible es que nosotros nos burlemos de eso. Eso es totalmente contrario a lo que la Escritura nos dice. Dios puso al varón como cabeza de su hogar. La Biblia enseña acerca de los principios del matrimonio y de la supremacía del esposo. La Escritura, por supuesto, deja claro que los hombres y las mujeres son esencialmente iguales, teniendo una posición de igualdad en Cristo. Tienen los mismos beneficios espirituales, los mismos deberes y están unidos a Cristo de la misma manera. A eso se refiere la Escritura cuando dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, la naturaleza y las Escrituras asignan diferentes roles o funciones a hombres y a mujeres. La Biblia es muy clara en asignar al esposo como cabeza de cada hogar
y no a la esposa. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23, y creo que este versículo tiene que estar clavado en lo profundo de nuestro corazón, varones. Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En la iglesia también se le ha dado a los varones la responsabilidad de la enseñanza y liderazgo, no a las mujeres. Los hombres son por regla general más fuertes físicamente. La mujer es llamada vaso más frágil. Hombres y mujeres están diseñados de manera distinta para que fuese obvio observar sus diferencias y así acoplarse a los roles de cada uno. Con esto en mente, mis hermanos, déjeme remarcarle que como iglesia estamos llamados a exaltar los mandatos y principios de Dios e ir en contra de todo aquello que quiera deformar la figura del liderazgo masculino. Esa ha sido siempre la voluntad de Dios. Le ha placido al Señor en su soberanía y providencia crear esa figura de cabeza espiritual. No ha sido invención humana. Al hombre no se le ocurrió hacerse a sí mismo líder. Creo que aunque él mismo ha deformado el liderazgo que Dios le otorgó, no significa que Dios no haya dado ese liderazgo a él. El liderazgo es una invención divina. Por tanto, mis hermanos, debe ser valorada y apreciada y defendida por la iglesia. En esta mañana permítame, en primera medida, dar 3 argumentos que he obtenido de la Escritura para demostrar, hermanos, el liderazgo espiritual y la figura de la cabeza. Esto no es idea de los hombres. Esto fue contemplado por el Señor mismo. En segundo lugar, miraremos algunas acciones prácticas que debe llevar a cabo el padre en su casa como cabeza espiritual. Y terminaremos con la ayuda del Señor con algunas aplicaciones muy directas a nosotros como padres. Primero entonces miraremos argumentos a favor de la declaración: la cabeza del hogar dirige la vida religiosa en su hogar. Mi primer argumento, mis hermanos, es Job. Mi primer argumento bíblico es Job. Si usted mira, hermano, capítulo 1, versículo 5, de esto que creo que hemos citado mucho desde este púlpito, que nos dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómbite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos aquí a Job, a un hombre, a un cabeza de hogar, haciendo uso de su liderazgo, haciéndose cargo y haciéndose responsable de los sacrificios periódicos. La frase clave aquí es: Job enviaba y los santificaba, que significa que los hacía llamar y ofrecía holocaustos por ellos. Job se preocupaba por la situación espiritual de su familia. Se nota el celo que tenía por sus almas. Job ejercía funciones sacerdotales en su familia. Después de los días de banquete, los llamaba para santificarlos. Les hacía examinar su conciencia y arrepentirse de cuanto hubiesen hecho digno de reprensión. Este texto testifica que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Esto nos comunica un interés, una responsabilidad por cada uno de los miembros de su familia. Llama la atención que la participación de los hijos en este culto de adoración familiar no era una participación opcional.
Él mandaba llamar, no los invitaba, no les pedía permiso, Él reunía a sus hijos. Él los hacía venir. Es evidente, hermanos, su liderazgo. Y quiero que usted vea esto. Un hombre a cargo de la vida religiosa en el hogar. Vemos un líder dirigiendo, administrando, guiando los asuntos espirituales. No vemos al hijo mayor de Job recordándole a su padre su responsabilidad. No vemos a su esposa diciéndole: Job, reúne tus hijos para orar. Nada de eso. Lo que vemos con claridad es al padre cumpliendo muy bien su compromiso como cabeza. Él era quien convocaba a su familia, quien se levantaba de mañana, quien ofrecía sacrificios, quien intercedía por su hogar. Este hombre, temeroso de Dios, ejerció con perseverancia lo que significa ser la cabeza. Él entendió que la cabeza, hermanos, es la que lidera. Eso es ser cabeza, la que guía. Este es mi primer argumento entonces. Job era un hombre que demostró ser un líder en su hogar. No era su esposa, no eran sus hijos, era él. Dios nos muestra a través de las Escrituras que la cabeza, mis hermanos, es la que dirige, es la que guía. Quiero que veamos un segundo argumento, hermanos. Quiero ir adelantando porque quiero centrarme en las aplicaciones prácticas. El segundo argumento, hermanos, es los sacerdotes de Dios como directores de la adoración religiosa. Así como el padre en el ejemplo de Job como cabeza es puesto como administrador de las cosas santas en su hogar, en el pueblo de Israel fue puesto el sumo sacerdote como administrador de la vida religiosa. En la época de los patriarcas, estos ministros o estos mismos ministraban o cumplían funciones sacerdotales. Pero al instruirse el código levítico, el sacerdocio fue limitado a la casa de Aarón. Vemos cómo Dios continúa entendiéndose con una cabeza en los asuntos espirituales. Los sacerdotes fueron constituidos a favor de los hombres. Su ámbito de enfoque fueron las cosas de Dios. La principal preocupación era lidiar con el pecado que había arruinado la relación de una persona con Dios. Permítame darle 2 textos, aunque aún muchos más, pero quiero darle 2 que nos remarcan que los sacerdotes eran los encargados de liderar esos asuntos en el pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8 al 11 nos dice: Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no vengan ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí, versículo 11, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. En este texto, hermanos, el rey Josafat, en su procura de que el pueblo de Judá regresara a la integridad religiosa, lo vemos alejándolo del pecado y guiándolo al arrepentimiento. Este rey coloca a 2 hombres en una posición prominente: a Zebadías como primer ministro para que juzgara los asuntos civiles del pueblo, y al sumo sacerdote Amarías para que presidieran las causas religiosas. Él era el encargado de dirigir el asunto religioso
del pueblo. Amarías era quien supervisaría los asuntos espirituales del pueblo de Israel. Él fue el encargado como cabeza espiritual. Segunda de Crónicas capítulo 23 versículo 8 nos dice: y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Nuevamente encontramos aquí una cabeza que dirige los asuntos de Jehová, y es el sacerdote Joiada. Él dijo qué se debería hacer y lo que no se debería hacer. Él daba orden o simplemente negaba lo que no se debería hacer. Esto nos muestra, mis hermanos, que Dios quiere que entendamos que hay una cabeza espiritual y con Él, con esa cabeza, es que Él se entiende. Nosotros como varones somos la cabeza de nuestros hogares, somos los que lideramos, somos los encargados. Qué responsabilidad tan grande. ¿Quiere la mejor presa? Qué bueno que se la den. Pero cuánta responsabilidad tenemos delante de Dios. Les he dado hasta aquí 2 argumentos a favor del liderazgo espiritual de la cabeza. Quizás si no es suficiente, quiero darle un tercero, y es a Cristo como director de la adoración religiosa. Nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. La Escritura nos habla de Cristo como el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo no solo es sumo sacerdote al ser designado por Dios para hacer el sacrificio perfecto e interceder por su pueblo, sino que es sacerdote en el sentido que es su voluntad la que rige la iglesia. La Biblia enseña que Cristo y solo Cristo es quien tiene autoridad para dirigir la adoración dentro de su pueblo. Hebreos capítulo 3 versículo 1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Hebreos 5 versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fueron. 4 y 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Dios mismo, mis hermanos, eligió a Cristo y lo designó para que fuera la cabeza de la iglesia. Ser el sumo sacerdote no era una elección que podía tomar una persona por sí misma, ni por votación democrática del pueblo, sino por llamamiento divino. El Señor Jesucristo es la cabeza o autoridad de la Iglesia universal. Colosenses 1:18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo gobierna la iglesia a través de los apóstoles y del Espíritu Santo. Sin embargo, la jefatura principal la tiene el bendito Salvador. Además, ha designado de manera local como oficiales a aquellos que ha capacitado el Espíritu Santo para su labor y a aquellos que la iglesia reconoce. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Él dirige su gobierno y Él dirige la adoración. Ha dejado con claridad establecido por las Escrituras lo que es autorizado realizar y lo que no. La iglesia hace, por ejemplo, en el día del Señor, solo aquello que Cristo autorizó a través de su palabra.
El día de oración semanal no es tampoco idea de un buen hombre quien decidió que sería cosa agradable a Jehová que los hermanos se reunieran a orar. No, Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Esta orden la da el apóstol, inspirado por Dios. No se la da a una persona en particular, se la da a una iglesia. Deben presentar oraciones, súplicas delante del Señor. Cristo entonces muestra su liderazgo ordenando y dirigiendo la vida de adoración en la iglesia. Cada ejercicio que llevamos a cabo en el día del Señor está sustentado por la palabra de Cristo. La lectura de las Escrituras, la predicación de la palabra, las oraciones, los cánticos, las ofrendas, las ordenanzas, en especial la cena del Señor. Ninguna de estas acciones son ordenadas por los hombres, sino por aquel que gobierna y es cabeza de la iglesia. Hermanos, espero que estos argumentos bíblicos sean suficientes para convencerle a usted cuál es la labor de la cabeza. Job dirigía a su familia en las oraciones y holocaustos. Los sacerdotes dirigían al pueblo en los asuntos religiosos. Ellos ofrecían sacrificios, presidían las ceremonias, intercedían por el pueblo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es la cabeza de la iglesia y ejerce su liderazgo perfecto, glorificando al Creador omnipotente del universo, que es idea de Dios. Eso de poner cabeza sobre su pueblo, eso de liderazgo espiritual, no es un invento del hombre. Es la Escritura misma, hermano, la que nos muestra esto. Qué peso sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas esto que estamos escuchando. Pero permítame entonces pasar a mi segundo punto general, y es en dónde como hombres debemos ejercer ese liderazgo. Así que déjeme darle algunas acciones prácticas que debe llevar a cabo usted como padre en su hogar. Como cabeza del hogar, el hombre de Dios debe sentir una responsabilidad especial de ser el líder de la adoración religiosa. Si los hombres son la cabeza del hogar, deben serlo en el ámbito religioso. Esto quiere decir que son los padres quienes direccionan a la familia en cuanto a la adoración. Por tanto, si un hombre se jacta de ser cabeza de su hogar, pero no guía a su familia en la adoración, es un hipócrita y no es mejor que un impío. Existen 3 áreas en las cuales el hombre como cabeza debe ejercer su liderazgo. Y estas son con respecto a la adoración personal de cada miembro de su familia. Segundo, con respecto a la adoración familiar. Y tercero, con respecto a la adoración pública y el día del Señor. Si no las anoto, tranquilo, vamos a ir sobre ellas. Miremos entonces con respecto a la adoración personal de cada miembro de su familia. La cabeza de la familia, el varón, procura que todos en su casa conozcan a Dios de una manera consciente, y esto lo hará exponiéndolos a las disciplinas personales, es decir, al estudio de la palabra y la oración privada. No estoy haciendo referencia aquí al devocional que presenta a la familia reunida, sino a las devociones privadas que presenta cada miembro al Dios viviente. Además, el padre buscará de manera frecuente y sincera conversaciones con su familia acerca de cada condición natural del alma y acerca de la gracia de Cristo. No se conforma con que cada uno busque a Dios de manera privada, sino que cuidará que lo haga de manera consciente. Es decir, hermanos, que el padre de familia debe supervisar
que cada uno de los miembros de su familia busque a Dios de una manera consciente. No es solamente que haga su devocional. Esto puede hacerse de una manera mecánica. Yo vi a mi hijo, está leyendo la Biblia, está orando, perfecto, cumplimos con el devocional. El padre de familia debe encargarse de supervisar que él esté entendiendo lo que está leyendo, que realmente él esté buscando a Dios de una manera consciente. Y esto lo debemos hacer con cada miembro de nuestra familia. Aquellos que tenemos varios hijos nos toca una tarea más difícil. Pero es necesario, no solamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, debemos estar pendientes de esto. Su labor va más allá de buscar establecer una rutina sin sentido, sino en llevar a los hijos a la centralidad del Evangelio. Sé que muchos pensarán, ¿en qué momento haré todo eso? No tengo tiempo. Pero aquel que quiere ser fiel al alma de sus hijos debe cargarse de paciencia y puro afecto para ganar el oído y el corazón de ellos. La familia es el más grande proyecto evangelístico del Padre. Se espera que en cada hogar cristiano los miembros tengan, de acuerdo a su edad y capacidad, un tiempo diario de oración privada y de estudio de las Escrituras. Y es el padre quien se asegurará de que esto esté en su hogar. Por supuesto, dijimos que dependiendo su edad. Es decir, que como padres debemos llenarnos de paciencia con nuestros pequeñitos. No estoy diciendo que no lo debemos hacer. Muchas excusas diciendo, él es un bebé, no necesitamos hacerlo. No, pero debemos tener sabiduría para hacerlo. El padre no espera que sus hijos se declaren creyentes para enseñarles a orar o leer sus Biblias. Él entiende lo que dice la palabra en el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Entiende que la adoración al Dios vivo se pide de toda criatura. Si el padre exige adoración de sus hijos no creyentes en el culto público, también pide, motiva y supervisa que esto lo hagan de manera personal. Por un lado, entonces, lo lleva a la búsqueda de Dios de manera privada, y por otro lado busca que ellos sean discípulos verdaderos de Cristo. Y aún se esperanza en que esos hábitos privados de lectura y devoción sean usados por el Señor para llevarlos a la comprensión de su naturaleza, de su pecado y su necesidad. Hermano, hágale un favor a sus hijos. Enséñeles hoy a fomentar hábitos piadosos, porque si el Señor los quiere llamar, a ellos no les será carga poder buscar a Dios. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí nos cuesta buscar al Señor? ¿Cuántos de los que hoy estamos acá nos cuesta coger la Escritura y leerla? Creemos hábitos en nuestros hijos, hábitos que servirán para su vida. Así que debemos ejercer nuestro liderazgo en cada miembro de nuestra familia. Supervisar que realmente ellos estén buscando al Señor de una manera consciente. Lo segundo es con respecto a la adoración familiar. Por la Escritura hemos comprendido que aunque no hay un mandato directo a los padres a reunir a sus familias y dirigirles en oraciones, en cánticos e instrucción, esto sí se puede deducir de las Escrituras. Esta práctica piadosa está plasmada en la palabra. Este no es el momento, por supuesto, para hacer un estudio minucioso de la adoración familiar. Ya quizás hemos sido instruidos en esta área, en otros espacios. Pero quiero aprovechar este tiempo para dar unas recomendaciones prácticas para el cabeza de hogar, para que quizás pueda cumplir
de una manera más práctica con esta tarea de dirigir y supervisar las devociones domésticas. Permítame citar aquí las palabras de Deuteronomio capítulo 6, no puse el texto, pero creo que todos lo conocen. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Allí vemos que la orden es repetir las palabras del Señor estando en nuestra casa. La adoración familiar no tiene por qué ser un asunto complejo. No se pide al Padre que realice un culto con toda la liturgia que éste involucra. Sin embargo, es necesario que cada cabeza de hogar lleve a su esposa e hijos cada día durante unos minutos al trono de la gracia. Según las ocupaciones y disponibilidad de tiempo, la familia se debe tomar un tiempo breve para elevar oraciones, cánticos y ser instruidos por la palabra. Los beneficios de este hábito piadoso son múltiples. Los hijos aprenden a dar gloria a Dios siempre. Se brinda una protección y una advertencia constante a la familia en contra del pecado. Esto trae paz, trae delicia y verdadera felicidad a nuestras almas. Brinda consuelo y remedio para las pruebas que enfrentan las familias. Y escúcheme bien, Padre, brinda un ambiente propicio para que aquellos que tenemos hijos más pequeños, ellos sean entrenados para el culto público. Allí, en el devocional, podemos aprovechar ese espacio para enseñarle a nuestros hijos pequeños a comportarse en el culto público. Y escúcheme bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que vamos a jugar a la iglesita, que no le vamos a decir a nuestros hijos, supongamos que yo soy el pastor y ustedes son las ovejitas. No, pero es allí donde nosotros vamos a entrenar a nuestros hijos, donde vamos a confrontarlos, donde vamos a enseñarles. Es un beneficio, hermanos, para nuestras familias tener devociones familiares en nuestros hogares. Y nosotros como padres debemos aprovechar esos espacios, liderar. Hermano, varón, proporciónele una Biblia a sus hijos. Proporciónele un himnario a sus hijos. Pídales que canten, que cierren sus ojos para orar. Haga su tarea, querido Padre, con amor y paciencia. Hágalo con constancia. Entrene a su familia en las cosas del Señor. Reúnala diariamente, hermanos, para adorar al Señor. Quiero que examinemos rápidamente Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero llamar su atención sobre 3 palabras claves aquí. La primera de ellas es la palabra páteres, que es y vosotros padres. Esta palabra incluye únicamente al papá, al varón. Cuando dice, y vosotros padres, está hablando a los varones. Muchos dicen, bueno, y vosotros padres, papá y mamá. Hermanos, allí está incluyendo únicamente al varón. Se hace referencia solamente a los varones que han engendrado hijos. Quiere decir que es sobre ellos que recae la responsabilidad que a continuación se darán. Entonces el texto dice, y vosotros, papás, vosotros, varones,
vosotros cabeza de hogar. ¿Qué deben hacer ustedes, padres? Sigue diciendo el texto. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No quiero detenerme allí. Quiero centrarme en lo siguiente, y es, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Allí encontramos las otras dos palabras que quiero remarcar. La segunda palabra que encontramos es criarlos. Esta palabra significa, en el original, escúcheme bien, nutrirlos, alimentarlos. Está en forma imperativa. Literalmente significa nutrir a los hijos de la propia sustancia de los padres, indicando un trabajo fuerte para esta labor, e incluso sacar el pan de su propia boca para que a ellos no les falte el sustento necesario. ¿Debemos nosotros como padres ser responsables de que a nuestros hijos no les falte el pan diario? Sí, por supuesto. Pero hermanos, el texto no se queda allí. Varones, el texto no se queda allí. El texto sigue. Y creo que muchos padres se han quedado allí. Muchos cabezas de hogar se han quedado allí. ¿Somos las cabezas? Sí. ¿Sustentamos nuestros hogares? Sí. ¿Espera una felicitación de parte mía? Lo felicito, si eso es lo que usted quiere. Pero no para allí el texto, hermanos. El texto va más allá. Debemos disciplinar a nuestros hijos. Debemos enseñarles, instruirlos en la disciplina al Señor. Responsables de sus vidas espirituales. La tercera palabra significa que puede ser reemplazada. La tercera palabra es disciplina. Esta palabra puede ser reemplazada por instrucción, que significa pedagogía. Esta palabra hace referencia a la instrucción. Los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y qué mejor lugar, qué mejor espacio que el culto en familia, que la adoración familiar. Es allí, hermanos, donde el pastor doméstico reúne a su familia y le enseña las Escrituras de la manera más sencilla o avanzada, dependiendo de sus capacidades y la de los suyos. Es allí, en esos espacios donde reúne su familia, que él va a cumplir estas labores. Pero déjeme remarcar una última palabra. ¿Le dije 3? Son 4. Allí aparece la palabra amonestación y su etimología indica fijación de la mente, es decir, provisión de criterios sanos de las cosas. Hacer que las verdades se queden bien fijas en la mente de los niños como clavos sobre un trozo de madera. Eclesiastés 11:12 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Note, mi hermano, que este texto nos habla de enseñar y entrenar a nuestros hijos. No solo enseñar algunas verdades, sino hacerlo con constancia y sabiduría para hacer que se fijen en el corazón de los hijos. No solamente leerle la Escritura, enseñarles. Que eso se quede grabado en lo profundo de sus almas. Nos habla a nosotros los hombres, los cabezas de hogar, que somos llamados a cumplir esta labor. Y qué oportunidad más preciosa que el altar familiar para llevar a cabo estos deberes. Los puritanos acostumbraban a reunir a su familia en la mañana y en la noche. Pero qué triste que aún hoy padres no lo hacen ni siquiera una vez al día. Lo tercero, con respecto a la adoración pública y el día del Señor. Hermanos, Dios ha establecido no solo la adoración en familia,
sino que ha establecido la adoración en la iglesia, una institución diferente. El liderazgo que ejerce el varón en su hogar se desarrolla en dependencia a la adoración pública y ordenada por Dios. Ningún varón debería ver a su iglesia como rival de su liderazgo. Es verdad, hermanos, que hay iglesias que proveen y exigen múltiples reuniones, ayunos, oraciones, vigilias, cultos, todos los días. Y esto quizás puede reducir el tiempo que un varón tiene para las devociones en familia. Entonces el varón ejerce liderazgo apoyando y soportando. Ejerce liderazgo apoyado y soportado por su iglesia y por sus pastores. No es bíblico que un hombre tome del tiempo que la iglesia ha establecido sus tiempos de adoración pública para hacer sus devociones familiares. No voy a ir a culto hoy porque no tengo más tiempo de reunir a mi familia en la adoración. No, hermanos. Dios ha establecido una adoración pública y nosotros como varones debemos apoyar esto y debemos enseñar a nuestras familias que esto es así. Ningún varón debería ver a su iglesia como rival. Debería entonces apoyar. Un hombre no puede excusarse: mi familia y yo no iremos a culto de oración, ya que preciso, esa es la hora, el único espacio que tengo para reunirlos. No. Esta iglesia no se opone, escúcheme bien, al liderazgo familiar. Más bien lo apoya y complementa a medida que los hombres ejercen su liderazgo. Esta iglesia apoya, suministra materiales y consejos para hacer del liderazgo del Padre uno eficaz. Es más, parte del liderazgo del hombre consiste en apoyar de todo corazón la adoración pública de su iglesia. Debería estar pendiente de los pastores y líderes. Debe esforzarse de todas las maneras posibles para apoyar y promover los ministerios legítimos de la iglesia. Así como líderes, debemos guiar a nuestras familias a la adoración pública a Dios. Es responsabilidad del hombre administrar el tiempo y demarcar los horarios para que juntos puedan asistir a las reuniones públicas de oración y adoración de la iglesia. La familia debe ser amonestada por el Padre para que nunca falten a las reuniones del pueblo de Dios. Nunca, hermanos, deberíamos faltar a las reuniones del pueblo del Señor. Ahora la familia cristiana tiene bien claro que Dios ha demandado desde la creación que cada semana se tome un día para su adoración. Desde la resurrección del Señor hasta nuestros días, la iglesia del Señor ha apartado por comprensión bíblica el primer día de la semana para descansar de las labores ordinarias, las recreaciones y ocupaciones legítimas en los otros días, y debe ser guardado como santo para el Señor, con el propósito de adorar de manera pública y privada al Señor. Este día crea un espacio perfecto para promover la adoración personal. Por eso es tan importante para el hombre de Dios en su hogar un día entero lejos, escúcheme bien, lejos de los afanes, lejos del trabajo, lejos del estudio, lejos de los deportes y de todo aquello que ocupa regularmente nuestras vidas. El día del Señor se debe ocupar en conversaciones santas. Es un deber de la cabeza del hogar que su familia guarde este día. El padre entonces no aleja a sus hijos del día del Señor. No los desalienta. El padre también provee actividades que pueden realizar sus hijos entre los cultos. Puede sentarse con ellos para realizar actividades espirituales. Ay, hermanos, nosotros queremos que nuestros hijos guarden el día del Señor, pero nosotros los dejamos solos. Nosotros nos preocupamos porque lo guardemos nosotros en nuestras actividades y ocupaciones.
Pero escúcheme bien, padre, usted es el encargado de que su hijo guarde el día del Señor. Así que promuévale estos espacios y promuévale el material para que lo haga. No es la labor del ujier, no es la labor de la iglesia, es la labor del cabeza de hogar. Brindarle a sus hijos esos materiales y estar pendiente de que su hijo esté guardando el día del Señor. Ese día no es día de hablar de fútbol, no lo es. Ese día no es día de hablar de otras cosas. Ese día es día del Señor y usted como padre debe encargarse de que eso esté pasando en su familia. Es el padre quien supervisa que su familia cuente con los elementos necesarios para guardar con orden y consistencia o conciencia el día santo del Señor. Las Biblias, los himnarios, los cuadernos de apuntes, los lápices. Debemos asegurarnos que cada miembro de nuestra familia se responsabilice de ellos. Las lecturas que ellos harán, debemos nosotros supervisarlas. ¿Está brindando usted a su hijo la lectura? ¿Usted está preocupado porque su hijo aprenda del Señor? Este día, por supuesto, no debería verse como un día restrictivo. El día del Señor no es día donde no compramos en la tienda para que el pastor no se enoje. Cada día del Señor es una gran oportunidad para guiar a nuestros hijos para que amen y valoren la compañía del Señor y de los asuntos. Hermanos, nosotros los varones somos los encargados de que nuestros hijos y nuestra familia guarden el día del Señor. Es usted, hombre. Así que provea a su familia los recursos para que esto ocurra. Quiero terminar, hermanos, con estas aplicaciones directas a usted y quiero que se despierte en este momento y me escuche. Usted, cabeza de hogar, sea un ejemplo para su casa. Los sacerdotes, como cabeza espiritual del pueblo, tenían leyes de purificación más estrictas que las de los demás sacerdotes y del pueblo, los sumos sacerdotes. Eso nos deriva a un principio, y es que el padre, como cabeza del hogar, debe ser más santo que el resto de su familia. Si hay alguien del que se espera verdadera piedad, es del padre. El padre puede leer la Biblia, explicarla como un santo, orar como un varón de Dios, cantar como un ángel, pero si el resto del día lo vive como un demonio, usted no está haciendo nada para acercar su familia al cielo. Usted lo está enviando al infierno. Usted, si hace esto, está actuando como los fariseos denunciados por Cristo en Mateo 23, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Las devociones públicas y privadas no son un requisito humano. No deben hacerse carnalmente. Son un privilegio y un deleite. Y para una familia, seguir a un hombre piadoso no le será una carga. Es una carga cuando la familia debe seguir a un hombre implacable, desordenado e hipócrita. Qué terrible es esto. Hermano, sea un líder compasivo a causa de su propia debilidad. Muchas veces en el afán de lograr resultados inmediatos en la conducta de nuestros hijos o para evitar la censura de otros, olvidamos que nuestros hijos son pecadores, son seres caídos y no solo eso, lo más grave es que olvidamos que nosotros somos pecadores iguales a nuestros hijos y entonces exigimos con dureza. Disciplinamos sin sabiduría, obligamos a la adoración forzada y fría, que solo lleva
a endurecer más los corazones de nuestros hijos. Piense, hermano, ¿cuántas veces usted ha exigido a sus hijos lo mismo que Dios exige de usted? Pero en lo que usted muestra bastante debilidad. Por ejemplo, muchos gritan a sus hijos porque se muestran desatentos en la adoración. Pero usted con regularidad se distrae hablando con otros o usando su celular. Ahora, no resuelva esto diciendo, bueno, como somos igual de pecadores, pues no. Exhórtelo, disciplínelo, pero hágalo con sabiduría. Hágalo con un corazón compasivo, hermano. Recuerde lo que la palabra del Señor nos dice, que el Señor es un sacerdote que fue tentado en todo y se compadece de nuestras debilidades. Ese es la cabeza de la iglesia. Disciplinemos a nuestros hijos, enseñémosles, pero hermanos, hagámoslo con sabiduría. Como líderes debemos ejercitar el autocontrol, ya que en muchas ocasiones nuestra ira pecaminosa se derrama como un diluvio y nos convertimos en verdaderos obstáculos para que nuestros hijos pecadores se reconcilien con un Dios santo. Y tercero y último, sea un líder diligente. ¿Cuánta piedad debería haber en usted, que es la cabeza de su familia? Usted, hermano, ha sido designado por Dios para liderar su hogar. Usted debe ser ejemplo de fidelidad y búsqueda del Señor. Usted debe ser el ejemplo de aquellos que Dios puso a su cargo. Mediante su instrucción y su vida, debe proporcionar una motivación constante a ese pequeño redil que se le ha asignado. Qué terrible que por su negligencia su familia tenga que buscar en otro lado lo que usted debería proporcionarle. Cuánto arrepentimiento debe embargar a un hombre que dice ser cabeza de su hogar, pero su esposa y sus hijos son más devotos que él. Ellos le piden que les haga un devocional, pero al no hacerlo, ellos mismos han tomado esa responsabilidad. Son las esposas en muchos hogares las que están pendientes de que sus hijos guarden el día del Señor, de llevarlos a los cultos de oración, de enseñarles las Escrituras. Sin embargo, alguno dirá, oh, con cuánto quisiera hacerme cargo de las prácticas religiosas de mi hogar. Pero mi hogar es muy numeroso, es muy demandante y mi trabajo requiere mucho tiempo y esfuerzo. Por tal razón no puedo hacerme cargo de esta labor. A esta objeción yo le contestaría, le animo a continuar trabajando esforzadamente por brindar el sustento y abrigo a su familia. Ese, escúcheme bien, también es su deber. Pero de ninguna manera puede usted excusarse de la responsabilidad espiritual de su casa, ya que estas dos labores le son exigidas por las Escrituras. James Alexander dijo lo siguiente: donde el cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa, y si se da alguna feliz excepción y otros lo sobrepasan en fidelidad, será a pesar de su mal ejemplo. Pero donde la cabeza de la familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra todas sus obras y su vida a Cristo, escúchenme en esto maravilloso, hermanos, resulta muy raro encontrar que toda su familia piense de otro modo. Es muy raro encontrar a un hombre siendo fiel al Señor, encabezando su hogar, y que sus hijos no estén haciendo lo mismo. Así que piense, mire su hogar, mire su vida, mire sus hijos, mire su familia, y eso es un reflejo de usted como cabeza. Oremos.